vamos a determinar qué es una función. Y en Excel, una función es una fórmula que utiliza palabras específicas en una estructura determinada. Las funciones se utilizan para simplificar los procesos de cálculo. Como mencionaba anterior, siempre una fórmula debe iniciarse con el signo igual. Luego vendrá un nombre que está específico ya en la tabla Excel, por ejemplo, suma, y ya nos determina cuántas fórmulas o funciones tenemos para aplicar o cuál queremos utilizar. Vamos a empezar con la básica. Luego dice que viene un argumento, en este caso número 1, y el argumento de una función es el ámbito de aplicación de la misma. Puede ser un rango, puede ser comparaciones de distintas celdas, de valores, texto u otras funciones. Va a depender de la situación que necesitemos. En este caso primero vamos a agregar los valores. Suma, nuestro primer argumento, el primer número, 6, y 3. Cerramos y tenemos un valor, que es 9. En este caso son solo dos valores, por eso el rango es de A1 a B1. Como este valor, esta celda en particular, punto y coma, la celda B1, cierro y aplico y obtengo el mismo valor. Los dos puntos es para el rango y el punto y coma es para especificar cuáles de las celdas. Ambos dos nos dan un resultado y es el mismo. ¿Por qué? Porque la función ya determina que se va a hacer una suma para estos dos valores. Entonces tenemos el igual para poder iniciar esta función, el nombre de la función que se va a aplicar a esto, que es suma, y luego tenemos los argumentos, que son los valores, valor o valores de cálculo, que es dónde ubico estos valores, dónde los voy a poder encontrar en toda esta hoja de cálculo. Y me dice que estos valores están ubicados en A1 y B1, en un rango de A1 a B1. ¿Cómo inserto una función? Tenemos tres opciones. Una de ellas es como recién lo hice, con el signo igual, y escribo esta función. Si yo ya conozco esta función, la puedo escribir. En este caso suma, que es la más básica, ¿verdad? La otra opción es, estamos en la celda y hacemos clic en nuestra barra de fórmulas, en el icono insertar función, y buscamos cuál necesitamos. Acá está suma, que es una de las que más se utiliza, o la que podemos ver en este caso usada recientemente. Pero tenemos de todo tipo, en distintos segmentos. Y la tercera, que es un poco más largo este viaje, se encuentra en fórmulas, la barra de opciones, fórmulas, e insertar función.
y aparece el mismo recuadro que nos apareció cuando insertamos desde la barra de fórmulas. Continuando con las funciones, debo recalcar que una función es una fórmula predefinida y que opera con valores para obtener un resultado, y ese resultado aparecerá en una celda. Sabemos que las letras son columnas y los números son filas. Por lo tanto, cuando tenemos un valor en una columna con una fila, o sea, en una celda, existe esta intersección de ambas y a eso se le llama la referencia de esta celda. Por ejemplo, si yo tengo un valor en este caso es texto, dice celda A1, que esta es la celda A1, esa hace referencia a A1, ese valor hace la referencia a A1. Por lo tanto, si yo quiero un valor X, en el caso de esta referencia A1, quiero ese valor que se mantenga o se copie en otro lugar de toda nuestra hoja de cálculo. Siempre, como he mencionado, se inicia con el signo igual. Hacemos clic en la referencia o la celda. Hago Enter y vemos que obtenemos el mismo valor que se copia de esa celda. Acá es un formato texto general y acá tenemos ya la copia de la referencia A1, porque yo se lo indiqué a la hoja, en este caso a Excel, con el signo igual y haciendo clic en esa referencia. Existen tres referencias en Excel, o las más comunes son estas tres, que son la referencia relativa, absoluta y mixta. Primero vamos a hacer un ejemplo de la referencia relativa y vamos a agregar valores a nuestras celdas. Y en este caso voy a utilizar el operador básico de la multiplicación. Y obtengo un resultado. Y voy a utilizar la referencia relativa. Por lo tanto, voy a utilizar el cursor de relleno para poder seguir utilizando el mismo operador para los siguientes datos. Si se dan cuenta, automáticamente multiplica A2 por B2. Así que tengo distintos resultados. No se copia el mismo de arriba, porque hay, en este caso, ya un operador. Y al ser una referencia relativa, pasa automáticamente la fórmula cambia a las siguientes celdas o a las siguientes referencias. Por ejemplo, A2, B2. Ahora veremos un ejemplo de la referencia absoluta. Así que voy a cambiar algunos datos. Y voy a agregar en este caso un 2. Y voy a poner que esta celda A1 se multiplique por el valor que existe en la celda E1. Y en este caso, si yo continúo con la referencia relativa
y me desplazo hacia abajo en el relleno, me sale un valor 0. ¿Por qué? Porque está multiplicando el valor de la celda A2 con el valor de la celda E2. Y en E2 no tenemos ningún valor ahí. No hay ningún dato con el cual pueda multiplicar, por lo tanto, su resultado es 0. Y yo quiero que este valor se multiplique con este, pero utilizando la referencia absoluta. ¿Qué haremos? En este caso vamos a fijar la celda E1. Así que voy al resultado del anterior y en E1 hago clic y voy a presionar F4. Enter. Y ya al tener estos signos peso o signo de dólar, se fija automáticamente la celda. Ahora sí, aplico el relleno y ya obtengo un resultado. Quiere decir que A2 está multiplicando efectivamente con E1, que era el resultado que yo necesitaba. Sin necesidad de continuar hacia las otras celdas y multiplicando estos valores por 2. Si yo hago un cambio acá y escribo 4, mis resultados también van a cambiar.